la edificación. Por lo tanto, entonces hace actuar a las dos direcciones. Por lo tanto, la norma también dice, ya, vamos a hacer el diseño uniaxial a partir de la integración, pero también te vas a encargar de corroborar si las dos resistencias que voy a tener en ambos sentidos van a ser lo suficientes para ahora tomar un diseño biaxial, para tomar una demanda biaxial. Las dos componentes se van a unir ahora, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el diseño biaxial? Trata de poder obtener esa unión, ¿no? A partir, por ejemplo, no solamente de una columna rectangular, puede ser, por ejemplo, de una columna circular. El efecto, ¿cómo se va a tomar? Se va a tomar a partir de las excentricidades. Ese es un parámetro, ¿no? Vamos a explicar entonces cómo hacer el diseño biaxial a partir de otra metodología. Porque una de ellas es el diseño uniaxial a partir de diagramas de interacción que son gráficos, ¿no? Pero también hay otra forma, porque habíamos dicho que habían tres, ¿no? Había el método de tanteos, que era proponer un área de cero, iterar, volver a ver si hay un error, diferencia del menos del 1%, otra vez volver a replantear los datos iniciales del área de cero, volver a iterar y hasta el punto en que ese error sea mínimo, ¿no? Pero es un proceso muy repetitivo y muy largo. Entonces, la otra alternativa era el diagrama de interacción uniaxial. Pero el problema es que el diagrama solamente trabaja en un solo sentido, ¿no? Y la columna puede tener una combinación de las dos demandas. Entonces ahí recién viene la otra tercera alternativa, que es el uso de ábacos. Bien, los ábacos que vamos a usar en este curso para el diseño biaxial son los ábacos del ACI, ¿no? Porque son los ábacos generalizados. ¿Por qué no usamos ábacos quizás desarrollados en territorio peruano? Porque no existen. La norma peruana hasta ahora no ha creado sus propios ábacos. Probablemente puedan encontrar ábacos de bibliografías de otros autores peruanos, Teodoro Járez, no sé, el profesor, no sé si tenga Antonio Blanco Velasco, no creo que no tiene, o del profesor Gianfranco Tassi también, puede ser que tenga, no lo sé, pero son variados, pues, son como ábacos que tienen una definición de sus parámetros propiamente con sus estudios, ¿no? O sea, son independientes, digamos, y no tienen mucha relación uno con otro. Entonces, mejor nos basamos en un abaco que sí es regulado a nivel internacional, que a pesar que no está pues definido dentro de nuestra normativa de 060, se sigue usando, ¿no? Como parte de muchas otras normativas en otros países. Entonces, el abaco que vamos a necesitar es el del ACI, eso también les voy a pasar con tiempo. Pero antes necesitamos entender que para poder usar el abaco tenemos que plantear algunas variables, ¿no? Entre ellas otra vez tenemos que observar las excentricidades. Las excentricidades son necesarias para poder ingresar al abaco. ¿Qué más? Entonces miren, la combinación de la carga en X y en Y va a hacer que la columna ya no trabaje solo en una dirección perpendicular, sino ahora va a estar inclinada. En ese sentido inclinado ustedes tienen que hacer el equilibrio, calcular las fuerzas, calcular las deformaciones, calcular los esfuerzos, verificar si fluye o no, y calcular por consiguiente las áreas de acero y de concreto, que bueno, en área de acero no tengo problemas, ¿no? Son puntuales y las puedo sumar, pero el problema está en el área de concreto, ¿no? El área de concreto ya no va a ser rectangular, va a tener una forma medio de trapecio. Y llegar a esa condición, imagínense, si solamente buscar el valor del C iterando, ¿no? Para lograr todo el diagrama de interacción es un trabajo muy largo y tedioso para poder obtener cada uno de esos puntitos del diagrama de interacción. Imagínense pues que yo al hacer el diseño biaxial de los dos sentidos quiero hacer también un diagrama de interacción. Este me va a resultar en 3 dimensiones, ya no van a ser 2 dimensiones. Entonces el trabajo es mucho más arduo. Entonces, para evitarnos todo ese trabajo de querer hacer un diagrama mucho más elaborado, porque las cargas ahora van a estar inclinadas, las áreas ya no van a ser regulares, van a ser asimétricas, entonces usamos los criterios biaxiales. ¿Bien? ¿De qué tratan los criterios biaxiales? Bueno, ahí hay una poca de teoría, ¿no? Los criterios biaxiales justamente nos dicen que vamos a relacionar tanto las cargas como los momentos en ambos casos, tanto en X como en Y, ¿no? Pero vamos a separar el efecto de la biaxialidad en dos partes. Vamos a ver si el efecto de la biaxialidad es más predominante por cargas. A este más o menos le llamamos pues el efecto de Bresler, ¿no? O Boris Bresler fue el que planteó esta ecuación, si las cargas son más fuertes que los momentos.
Y si en caso los momentos tienen mayor predominancia en el diagrama de interacción o en su efecto en el diagrama de interacción, pues lo que usaremos pues el contorno de carga, que es otro método que se basa en una diferente condición que se basa en una condición que es una ecuación, nada más. Bien, entonces vamos a ver, ¿no? El método de Boris Bressler trata de relacionar esas cargas que yo les decía. ¿De qué entonces? ¿Cómo hago yo para poder identificar cuál utilizar, ¿no? Boris Bressler o contorno de carga. Yo tengo que hacer un cálculo rápido al inicio y luego lo tengo que comprobar cuando ya tenga el armado real de la columna. Este cálculo de qué va a depender de la carga última. Esta carga última la tienen hasta como 5 veces de manera diferente porque tienen 5 combinaciones. Entonces, por cada combinación yo tengo que ver qué método utilizar. En la combinación 1 probablemente use Bressler, en la combinación 2 y 3 también, pero quizás a partir de la cuarta y la quinta combinación de la normativa empiece a utilizar contorno de carga. Para hacerlo más breve, tengo dos métodos. Tengo el método de fuerzas, tengo el método de momentos, o de cargas y momentos. ¿Cómo identifico si quiero usar el método de cargas? Esa fuerza máxima, que es el P sub U que sale de su análisis estructural, que es la carga última de cualquiera de las 5 combinaciones, sobre la carga reducida de la carga de compresión pura. ¿Se acuerdan la compresión pura nominal? 0,85 del F' de C AdG menos AdS más el AdS por el F de Y. Es una carga que depende de la compresión que recibe el concreto y la compresión que recibe el acero. Si yo sumo esos dos y le aplico su factor de reducción, que es 0,70, y lo divido a P sub U, voy a tener una constante. Si esta constante para la primera combinación es más que 0,1, entonces utilizo el método de cargas. Si yo voy a utilizar el método de cargas, tengo que usar esta ecuación obligatoriamente. Entonces, ¿qué voy a necesitar? En esta ecuación yo necesito despejar este valor. Entonces, si ustedes quieren despejarlo, ¿qué harían? Pues simplemente tendría que utilizar un arreglo de una ecuación cambiada en ese signo de mayor o igual. Voy a tener que reemplazar este mayor o igual por un valor igual, ¿no? Porque lo que yo quiero es buscar en esta ecuación de Bressler lo siguiente. Quiero despejar este valorcito de carga para saber cuánto resiste mi columna de manera biaxial. ¿Qué necesito como datos? Necesito la condición uniaxial en X. Muy bien, es un dato que lo puedo sacar de los diagramas que están en los ábacos. Vamos a ver cómo salen. Necesito la condición uniaxial de Y. Necesito calcular su carga en base a los ábacos. Y finalmente necesito restarle la cantidad de su condición de compresión pura. Si tengo esos tres datos y los combino en una ecuación llamada de Boris Bressler, calculo su valor máximo, es decir, despejo de esta ecuación esa suma o resta, pues voy a encontrar su capacidad resistente. Esta capacidad resistente de la columna la tengo que comparar con la capacidad que necesito de la demanda del análisis estructural, de las 5 combinaciones de cada una de ellas. Entonces se van a dar cuenta que el proceso es un poco largo, es un poco tedioso porque tengo 5 combinaciones. Lamentablemente pues tengo que reemplazarlas y codificarlas, ¿no? Quiere decir que de esta carga, ¿no? Como resumen acá de Bressler, que es la condición de carga solamente, voy a necesitar un P sub U, que va a ser el resistente, y este debería ser igual a ¿qué? Debería ser igual entonces a 1 sobre la condición de la carga nominal en X más 1 sobre la condición de la carga nominal en Y menos 1 sobre la condición reducida de la carga en compresión pura. Si este valorcito es mayor que el P sub U que sale del análisis estructural, entonces está ok. Básicamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar esa relación, nada más, en un ejercicio determinado. ¿Qué pasa si yo en esta condición de evaluar la combinación número 1 no cumplo con esto y resulta ser menor? Entonces me tengo que ir al otro extremo, los momentos van a predominar. Pero Bressler habla del sistema de cargas, ¿no? Acá predominan las cargas o las fuerzas verticales, las fuerzas axiales. Bien, y el que predomina acá va a ser el contorno de carga. En este caso van a ser los momentos flectores. Entonces yo debo buscar una ecuación que la norma me brinde
para poder relacionar esa condición de biaxialidad. En otras palabras, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Estoy tratando de calcular una carga resistente en función a sus dos direcciones, ¿no? Miren, voy a calcular una nueva carga resistente de mi columna en función a su resistencia en X, a su resistencia en Y, condiciones uniaxiales, y también en base a su condición de compresión pura, que en este caso es negativa, pues, porque probablemente esta le reduce resistencia al final. Y luego esto lo tengo que comparar con el que yo calculé del análisis estructural. En el caso de los momentos flectores, si esto se da al revés, pues tengo que utilizar otra fórmula que también está dentro de la normativa, ¿no? Ahí está, contorno de carga, método de los momentos. Ahí tengo algunas gráficas más que puedo definir, son imágenes en 3 dimensiones. El método originalmente se basaba en esa ecuación, es decir, yo tengo que relacionar ahora momentos nominales en X, momentos nominales de X de esa manera, pero que luego la norma los simplifica y van a ver cómo. La ecuación original es esta, ¿no? M de Y, Mn sub 0 de Y, todo este alfa debería ser igual a la unidad, ¿no? Entonces, digamos que esta ecuación define toda esta superficie de interacción que está acá atrás, ¿no? Todo lo que ustedes están viendo acá en 3 dimensiones, esta ecuación que ustedes están viendo ahí me define las superficies de interacción que existen en planta, ¿no? Porque ahora, como estamos viendo un efecto biaxial, no solamente el diagrama de interacción se está viendo en un plano, se está viendo también en el otro plano. Y toda la superficie que va a resultar de esos dos planos resulta en un diagrama tridimensional. No es muy factible trabajarlo en 3 dimensiones porque es complicado, entonces lo trabajamos por planos en planta. El plano en planta está definido en un plano M de X y M de Y. Si nuestro puntito de esos análisis estructurales cae dentro de ese plano, entonces mi diseño estaría óptimo. ¿Cómo hago para que caiga dentro de ese plano? Pues tengo que revisar esta ecuación nada más. Esta ecuación me va a definir la relación de esas áreas. ¿Bien? Entonces el método de contorno de carga al final para la norma simplifica esa ecuación de una manera mucho más sencilla. Nos dice de que esa cantidad, ¿no? Primero que el exponencial debe ser igual a 1. Todo este exponencial lo elimina y lo simplifica a la unidad. Luego, esa cantidad sumada de esos dos momentos relacionados en cualquier dirección siempre tiene que ser menor o igual a 1 como máximo. Entonces, si resulta esa relación, le ponemos OK. Pero acá dentro hay que tener en cuenta algo, ¿no? La norma dice que debe haber una relación primero de momentos últimos provenientes del análisis estructural, estos son también del análisis estructural, así como esta carga también ha venido de ese análisis, también yo necesito esa relación. Por lo tanto, también esto de acá en M de Y también debe ser producto del análisis estructural. Y todo lo que se encuentre en el denominador para relacionar ese efecto lo tengo que dividir entre la condición nominal, ¿no? Que en este caso ya va a estar afectada por el factor de reducción. Entonces podríamos colocarle así. Sería la condición nominal en X por el factor de reducción y la condición nominal en Y afectada de ese factor de reducción. Entonces, yo debo llegar a esa relación. ¿Cuál es entonces el inconveniente acá? El inconveniente es nuevamente utilizar los ábacos para calcular cada condición por separado. Siempre y cuando yo recuerde de que Bressler me dice de que la relación que yo tengo de la carga última a ese phi de P sub n, que son netamente cargas axiales, tiene que ser mayor a 0,1. Y en este caso, para la segunda, la relación tiene que ser menor a 0,1, ¿no? Si yo compruebo esto, entonces fácilmente puedo hacer uso de cualquiera de las ecuaciones. El problema radica en poder determinar estos momentos y estas cargas nominales dependiendo del diagrama de interacción. Pero como yo no tengo todavía el diagrama de interacción de mi columna, porque todavía no he hecho el diseño de aceros, yo necesito utilizar ábacos, ¿no? Ábacos de apoyo. Bien. Entonces, vamos a hacer de una vez el ejercicio, porque está basado pues en ese análisis, pero yo les voy a dejar este acá para que ustedes repasen. Vamos a hacer el que se parece al del modelo en etapas, porque ahora sí tenemos que ver un modelo más realista. Bien. Entonces, yo les decía
que para poder desarrollar el modelo en etapas, yo tengo que recordar cómo leer los momentos dependiendo de los ejes locales. Entonces, miren, yo tengo ahí un conjunto de datos, ¿no? Todo este conjunto de datos que ustedes observan acá lo he sacado del tabs. Lo he sacado para una columna central, del ejemplo que hemos hecho todavía ya desde la semana 3, 4, ¿verdad? En esta columna central tengo dos medidas que son iguales, por supuesto. La estoy haciendo igual porque quiero que el procedimiento sea repetitivo acá y acá y no perder mucho tiempo. Si ustedes hacen lo contrario y utilizan quizás una sección rectangular, hay que observar dónde puede cambiar el procedimiento en el proceso. Y también los resultados probablemente del programa van a variar, porque están usando una columna esquinera o van a usar una columna lateral, ¿no? Debe tener diferentes valores de momentos y cargas axiales. ¿Qué veo acá? Lo que yo estoy observando acá es un conjunto de datos de cargas axiales que han salido de 4 estados. ¿Cuáles son los 4 estados? El primer estado es la carga muerta, ¿no? Que ustedes le han llamado carga muerta total, porque le habíamos sumado el efecto de la estructura, el acabado y la tabiquería y el tarrajeo, ¿verdad? Entonces esta es una condición de carga sacada de la combinación de esas cargas. Ahorita vamos a verlo también con imágenes para que se den cuenta, pero recuerden, esta es una combinación de carga muerta total. Carga muerta de vigas, columnas, losas, tabiquería, acabados y tarrajeo, ¿no? Todo lo que está perenne y que es carga muerta o carga permanente. Luego carga viva. ¿Carga viva de dónde sale? Carga viva es del propio uso, ¿no? Propio uso que tenga el primero o segundo piso, o si es una carga viva de azotea, pues tendrá un valor menor, ¿no? De 100, eso va a depender. Entonces acá le ponemos siempre carga viva total, porque también puede representar la suma de la carga viva convencional, que viene en los pisos intermedios, y la carga viva de azotea donde corresponda, ¿no? Pero en este caso no va a aplicar porque son separadas. Esta carga sísmica la tiene que sacar de su condición de fuerza sísmica en X. Ya van a ver de dónde sale, ¿no? Vamos a recordar un poquito el modelo en etapas. Y la carga sísmica en Y, ¿no? Cada una de ellas es una fuerza que representa, ¿no? Si esta es mi columna cuadradita, ¿verdad? Yo le he pedido al etapas allá. Quiero toda la información de la carga sísmica, tanto en fuerzas, momentos, tanto en X como en Y, de una fuerza sísmica equivalente, fuerza sísmica equivalente o fuerza estática equivalente, ¿no? Así, fuerza estática equivalente que va en el sentido en X. Y también le he pedido que me saque toda la información de una fuerza estática equivalente que va en Y. Yo le pido al programa y él me entrega los diagramas. Y empiezo a llenar los datos, ¿no? De cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, tengo 3 columnas. Columna en carga puntual, carga axial, ¿no? Estas cargas axiales, si se dan cuenta, están con signo positivo. ¿De qué naturaleza es? ¿Tracción o compresión? Compresión, ¿verdad? Porque hemos dicho que cuando hacemos diagramas de interacción, y por lo menos para hacer diseño de columnas, vamos a asumir que todas las cargas de compresión sean positivas, para que calcen con nuestro diagrama de interacción también. Luego tengo los momentos en X. ¿Qué significa en X y en Y? Que están girando alrededor de X y están girando alrededor de Y. La clase de lunes habíamos visto, cuando hemos hecho el diagrama de interacción, si mi sismo, o supongamos, ¿no? Si el sismo va en la dirección en X, ¿qué tipo de momentos trabajan con él? En Y, ¿no? Trabajarían en Y. Pero profesor, ¿por qué aparece acá un dato en X? ¿No? ¿Por qué aparece acá un dato en X? Ahí saben por qué hay la diferencia, porque hay que leer los ejes locales. Ustedes dirían acá, profesor, acá hay un m de X que es más grande que el m de Y. Usted no dijo que el m de Y debería ser más alto porque es el momento que trabaja con el sismo en X. Sí, es verdad, pero siempre y cuando tu eje en X de la columna calce con el eje X del eje del sistema global de coordenadas. Entonces vamos a ver por qué entonces hay ese cambio, ¿no? De igual forma acá, ¿no? Ustedes están viendo que el momento que sale de la fuerza sísmica en Y pues es más grande acá. Y es porque algunas columnas las hemos girado, ¿no? Bueno, en este caso las centrales creo que no las hemos girado. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con los ejes locales, ¿ya? Para poder darle una explicación a esto. Porque en realidad esto debería ser invertido, ¿sí? ¿No? Esto acá y esto acá, ¿no? Así.
pero va a depender mucho de los ejes locales. Por eso hay que entender lo que el programa me está dando. Entonces, vamos a ver de dónde sale cada una de estas informaciones, ¿ya? Cada una de estas informaciones, cada una de estos datos dentro de esta información. La columna, perdón, ahí arriba hay que cambiar, ¿sí? Tengo que cambiar. Acá es una columna, esto era del ejercicio anterior, creo, 30 por 30, el concreto está bien, 210 por 1200. Miren, voy a diseñar con un acero mínimo de media. Estoy comenzando primero con el acero más pequeño. Luego ya voy a empezar a migrar a un tamaño más grande si se congestiona de mucho acero, ¿no? Tengo que probar eso. Entonces observen, la columna elegida es la que se encuentra en el eje 2B, ¿no? Esto vamos a cambiar, pero vamos a enterar lo que parece. Se puede editar, me parece. Para guardarlo. Ya, y la anterior era, ¿cuánto? 30 por 30, ¿no? Listo, entonces yo voy a tener un eje, una columna que se encuentra en el eje 2B, es decir, mi columna de análisis es esa de ahí, y es una columna que le pertenece al primer nivel, ¿ya? Entonces yo le voy a decir al ETABS, ya muéstrame todo lo que tú has calculado con todas las fuerzas que has encontrado para esa columna, pero antes muéstrame los ejes locales, que es importante. ¿Hacia dónde va el eje global del edificio en X? ¿Hacia dónde va? Va hacia la derecha, pues, ¿no? Como cualquier eje X. Y su eje global del edificio va hacia arriba, vertical. Entonces, esto también se está replicando en el modelo. Ahí está, ¿no? Entonces, la columna que yo estoy observando, que es la que se encuentra entre los ejes 2 y B, tiene esta forma, ¿no? En este caso es esta columnita de acá. Más acá se encuentra la columna que está en el borde inferior, ¿no? Miren, la columna que está en esta parte está más pegada hacia la derecha y las otras están pegadas hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le he dicho al programa, muéstrame los ejes locales, ¿no? O también llamados los local axes. Ustedes van a su configuración, que es una pestaña que tiene un cuadradito y un check, y ahí buscan en frames, buscan local axis. Y lo activan y le ponen aceptar, ¿no? Al hacer eso, entonces les va a salir esa configuración. ¿Qué quiere decir? Que el eje local de la columna está viajando en el eje número 2, el eje número 1 está viajando en la vertical. Siempre el eje número 1 va paralelo a la dirección más larga de la columna. Ya. Entonces la columna siempre va a tener su eje local 1 en el sentido vertical, porque es la dirección más larga de la misma. Luego, automáticamente el ETABS que ha dicho que el eje local 2 se encuentra en el sentido en X, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, acá vamos a dibujarla en planta, así está mi distribución, ¿verdad? 1, 2, 3, creo que son, ¿cuántos ejes son? 4 creo que son, ¿no? ¿O son 2? No, son 3 creo, ¿no? A ver. Son 2, acá y acá. Y acá solamente hay uno. Muy bien, entonces ustedes están observando que esta columnita está definida en planta con los siguientes ejes. El eje X está por acá, así, global. El eje Y está para arriba, así. Y el eje Z es perpendicular de color verde. Si yo quiero ver a la columnita en 3 dimensiones, la voy a observar como lo que sucede ahí, pero que está definido por una línea, ¿no? No le he puesto espesor porque se pierden los ejes locales. Entonces esta es mi columna cuadrada. Bien, 30 centímetros por 30. Ya tenemos 30, 30. El ETABS automáticamente, ¿a quién lo ha definido como el eje local 1 ahí? Lo ha definido al vertical, 1. Luego, ¿a quién ha definido al eje local 2? Lo ha definido aquel que es paralelo, ¿no?, al sentido en X, ¿no? Porque mis otras columnas de los pórticos 1, 2 y 3 están en esa dirección, ¿sí? Ahí están mis vigas también, estoy yendo en ese sentido. Entonces, quiere decir que el eje local 2 de la columna va así. Quiere decir acá que mi eje local 2 va de esta manera, 2, ¿no? Como la figura.
Luego me dice que el eje local 3 es un eje que está paralelo a la dirección en Y. Es un eje perpendicular, ¿no? 3 a este de acá. Entonces, lo que yo estoy observando es que este es perpendicular a 2, 3, acá, ¿sí? Y este estaría definido de esta manera. ¿Cómo me doy cuenta también que esa es la dirección correcta que el ETAP se está considerando? La regla de la mano derecha, ¿no? Mi pulgar es el eje 1, mi índice es el eje 2, mi dedo del medio es el eje 3, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo voy a apuntar? Voy a apuntar así, ¿no? Siempre el ETAP les va a dar la distribución de los tres ejes, tanto en sistema global como en sistema local, en función de la regla de la mano derecha. Si ustedes no la se acuerdan, fácilmente van a definir X, Y, Z. 1, 2, 3, ¿no? En ese orden, digamos, antihorario, ¿no? Entonces, gracias a eso siempre voy a tener las direcciones, digamos, positivas que tiene cada uno de esos ejes locales. Muy bien, entonces voy a compatibilizar los ejes locales con los ejes supuestamente que tiene el ETAP, ¿no? Ustedes van a encontrar ahí quizás algo. ¿Este es quién? Mi eje global, ¿cuál sería este? Mi eje global X. Luego mi eje global Y, ¿cuál sería? Sería este, global en Y. ¿Y cuál sería mi eje global Z? Mi eje global Z es este, ¿no? Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿no? A llenar los datos. Primero necesito de esa columna buscar su carga axial. Para buscar su carga axial le voy a decir al programa, ya. Vas a ir al botoncito que tiene esa figurita con el momento flector del pórtico, es decir, es un icono así, ¿verdad? Es un icono que tiene esta forma, un pórtico, ¿sí? Y tiene sus momentos flectores, así, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que hacerle clic y les va a aparecer esa ventana que está a la derecha. En esta ventana, ¿qué voy a usar? Voy a usar una combinación, porque lo que yo quiero calcular primero son las fuerzas axiales de la carga muerta total. Bien. Le hago clic ahí, le defino el tipo de componente, carga axial, le digo que me muestre los resultados porque acá todavía la tabla es más extensa. Yo no estoy colocando toda la vista de la ventana, todavía me falta un poco más. Le pongo a aceptar y me muestra la carga. Entonces, ¿cuánto es este valor? 49.434 negativo, ¿no? Para el ETAPS, los que están de color rojito son negativos. Entonces, ese valorcito es una fuerza de tracción o compresión. Para el ETAPS. Tracción o compresión. Para el ETAPS, no estamos hablando para el diseño que estamos haciendo nosotros. Compresión. Para el ETAPS es tracción o compresión. Al ETAPS no le hemos dicho, no, cámbiate tus signos a más menos, ¿no? O le hemos dicho que haga esa definición. No, ¿verdad? El ETAPS simplemente trabaja con las definiciones de la resistencia material. Entonces, para él, los signos negativos son cargas en compresión. Por lo tanto, eso me estaría dando, ¿cuánto? 49.434 kilogramos fuerza o 49,43 kilogramos toneladas fuerza. Y lo que yo había colocado antes acá, en este caso para el resultado de la tabla número 5, ¿no? Del ejercicio 5, estaría correcto, ¿verdad? Le he dicho al programa, muéstrame la carga muerta de total, utilizando pues esa combinación, carga muerta total, 49,434. Recordad que estoy utilizando todo en tonelada por metro. Bien, sigamos. Entonces, de igual forma, yo le voy a decir al ETAPS que me muestre la combinación de la carga viva. Ahí está. La combinación de la carga viva solamente cambia en el tipo de combo. Acá le voy a decir carga viva total, fuerza axial, y cuánto me va a entregar acá, más o menos equivalen a unas 10.744, ¿no? En compresión, porque me está saliendo negativo. Entonces, si yo vuelvo también a la tabla, es más que seguro que me salga 10,74. Vamos a dedicar a la tabla también para que ustedes lo vean poco a poco. ¿Ya? Y vamos corroborando. Bien, ahí está. 10,744. Seguimos, siguiente carga axial, combinación de fuerzas en X, pero ya no es una combinación porque es un estado de carga, ya no es una fuerza combinada. Entonces, vengo por acá, le digo al programa, muéstrame la combinación o el caso de carga, en este caso que sería el sistema de fuerzas equivalentes en X, ¿ven? Que ahí estoy definiendo, y sigo en la fuerza axial. Por lo tanto, la fuerza que me está saliendo es también
negativa, menos 300, menos 3.990,54, es decir, menos 990 toneladas, ¿no? En este caso, como es una configuración de compresión, le pongo 3,991. Bien, recordar, estoy haciendo que las cargas en compresión me salgan negativas en el TAPS, claro, porque él usa los signos de la resistencia y materiales, pero para mi diseño van a ser positivas. Bien, seguimos, y la última sería el sismo en Y. El sismo en Y también me va a entregar una carga vertical, cada una de ellas tiene su propia carga axial. En este caso es de menos 5.360. Transformado a toneladas es 5,36 prácticamente, ¿no? Entonces yo regreso a la tabla a ver si está todo bien, porque también me he podido confundir al copiar. 5,36 toneladas fuerza, ¿no? No sé si hasta acá tengan alguna duda respecto a la extracción de la carga axial del TAPS, o hay alguna pregunta. Esto también les voy a compartir, ¿no? Para que ustedes puedan sacarlo de sus programas. ¿Alguna duda, muchachos? Bien, ¿cómo voy a sacar la información del momento? ¿Cómo sé que el momento es X, ¿no? ¿Cómo sé que el momento que estoy trabajando, en este caso, puede ser que sea al revés, ¿no? Quizás acá yo haya cometido un error y este momento quizás sea el momento que esté alrededor de Y. Primero, voy a observar mejor los ejes locales, ¿bien? Los ejes locales que tengo acá son 2 y 3. Esos ejes locales van a funcionar de anclaje para poder hacer rotar al momento. Entonces, analicemos mejor la dirección de análisis, ¿no? La dirección de análisis del sismo en X, ¿no? En este caso vendría a ser de esta forma. Bien, vendría a ser de esta forma. En X. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero hagamos de la carga muerta, luego del sismo. Me estoy adelantando. Carga muerta, ¿sí? Porque aquí no hay dirección de sismo, son cargas verticales. ¿Cómo puedo observar si el momento rota alrededor del eje X, ¿no? A ver, ¿cómo haría para determinar este valorcito? Yo necesito determinar entonces que este X se parece mucho a este 2, ¿no? Prácticamente estos dos ejes están paralelos, mientras que estos dos están paralelos en la condición de 3 y de Y. Entonces, lo que yo necesitaría determinar acá es que el eje X, el eje 2, tiene la misma condición y los momentos que estarían rotando a partir de 2 serían los momentos de X, en teoría. Bien, entonces estos de acá van a producir un momento en X, ¿no? Están girando alrededor del eje X. Quiere decir que la información que yo saque de M de 2 va a ser la información que yo estaré extrayendo del momento en X, porque está rotando alrededor del eje X. Luego este 3 se parece a Y y va a ser lo mismo, ¿no? Toda la información que esté trabajando con el momento en Y sería igual entonces a la del momento en 3. Bien, estamos utilizando entonces los ejes, ¿ok? Estamos utilizando los ejes locales para poder determinar el momento que gira alrededor de tal. Pero como no tengo la definición correcta, ¿no?, de cuál es la dirección de estos ejes, solo me baso en el paralelismo que tiene X y 2 y que tiene Y y 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al programa ya, en el momento de la carga muerta, vamos a ver, debería yo pedirle cuando este rote alrededor del eje X, debería decirle que este debería estar definido en 2, ¿no? Vamos a observar qué es lo que sucede. Vamos por acá y vamos a empezar a leer los momentos. ¿Dónde estamos? Ya acá. Bien, entonces, a ver. Ya, acá está al revés, ¿verdad? Sí, acá está al revés. Vamos a hacerlo, esto está también. Sí, pues está al revés. Vamos a cambiar ahora esto. Vamos a alterar algo, ¿sí? Porque acá me he confundido. Acá le estaba colocando la información de 3 y debería ser de 2. Pero vamos a hacer una cosa, para mantener los mismos resultados voy a cambiar de acá la denominación para no borrar lo de la tabla. Le vamos a cambiar acá de Y, acá le vamos a cambiar, ¿no? Sería de 0.012 y el otro le vamos a colocar de menos
sería 0.0579, ¿no? Y lo mismo va a pasar en el caso inferior. Acá sería menos 0.02157 y acá sería menos 0.01401. ¿Ya? Entonces miren, lo que yo estoy haciendo es alternar porque ahí ha habido una confusión por mi parte y lo he graficado en el sentido contrario, entonces no va a calzar. Vamos a borrar este momento de acá. Ahí está. Y vamos a utilizar estos dos momentos, ¿no? Acá es 0,0141 y acá sería negativo, ¿era, no? Sí, ¿no? Negativo es esto. Pero lo vamos a corroborar igual en la imagen. Y acá sería negativo 0,02157. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, vamos a revisar la imagen para no borrar esta imagen porque esta ya ha sido sacada con el momento 3,3, ¿no? La información que me está dando el momento de X, ¿no? La información que yo estoy sacando en realidad del momento de 3,3 debería ser de Y. Entonces acá también debería cambiarle a Y. Entonces, ¿cuánto tengo de Y en la base? Vamos a ver. Si yo inspecciono esta gráfica, me sale 0,12, ¿no? Entonces, ustedes tienen dos opciones para poder hacer el diseño. Cuando ustedes le piden al programa que les muestre los datos, los resultados que tiene el programa en función a los momentos, les va a dar dos puntos extremos, 0,12 y 0,19, negativo. Ustedes tienen que trabajar con cualquiera de los dos. En este caso tiene que ser el más crítico. Pero como no lo van a poder ver ahorita rápidamente, van a tener que hacer quizás el diseño en los dos puntos y observar si el armado que van a proponer va a ser el que va a cumplir en las dos condiciones. Y lo que yo voy a hacer es coger el de la base, porque si ustedes trabajan como el de arriba, pues el procedimiento va a ser idéntico, ¿bien? Para no replicar el procedimiento, para no hacerlo tan largo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es cambiarle acá el valor, porque si hemos visto que el eje 3 es el que se encuentra paralelo al eje Y, entonces estos deberían ser mis momentos en Y, ¿verdad? Y este momento que está saliendo como resultado en esta parte del programa es 0,12 kilogramos, ¿verdad? 0,12 kilogramos por metro. Lo que estamos obteniendo como resultado está en la cifra de kilogramos, lo tenemos que dividir entre 1000 para llevar a toneladas. Quiere decir que esto sería igual a 0,00012, ¿no? Es un valor bien pequeño. Entonces, ¿esto a dónde estaría calzando? 0,0012, a ver. Sería el momento en Y que está en este lado, ¿verdad? Aquí está, ¿no? 0, acá me estaría faltando un cerito más, ¿no? Está bien pequeño. 0,012. 0,2. Bien. El momento está resultando pequeño porque probablemente la carga muerta en ese sentido pues está siendo muy pequeña. Lo más probable es que en el momento 2,2 yo tenga la mayor acción, porque como estas losas están yendo en una sola dirección, el momento producto que sale en el 3,3 me está dando el menor resultado. Vamos a ver luego, ¿no? ¿Qué pasaría con el momento 2,2 de la carga muerta? Sigamos, vamos con el momento de la carga viva, que tiene en este caso también 3,3, pero el 3,3 es el momento que está alrededor del eje Y. Borramos esto, le ponemos Y y listo. El momento de la carga viva, miren, es un poquito más grande, tampoco no es tan fuerte. Menos 21,57 kilogramos por metro. Dividido entre 1000 sería 0,02157 toneladas por metro. Negativo, entonces eso lo tengo que colocar en el sentido en Y o alrededor del eje Y. Ahí está, ¿no? Menos 0,02157. Muy bien. Ya tengo llena la parte derecha hasta donde está la carga viva. Ahora vamos a ver respecto a las fuerzas en X. Entonces yo le voy a pedir al programa de igual forma. Utiliza el caso de carga de la fuerza estática equivalente en X y muéstrame el momento alrededor del eje de Y, que es aquel momento que está trabajando alrededor del eje local número 3, está rotando en esa misma posición, ¿verdad? Vamos entonces a ver la imagen. Ahí está.
Acá también vamos a corregir, es el momento de la fuerza en X, sin embargo está alrededor del eje de Y. Entonces en este caso, ¿cuánto va a ser? Va a ser de un valorcito más grande, ¿no? 5137.55, pero ojo, miren, el valorcito que yo estoy obteniendo acá está con una coloración de amarillo, quiere decir que este momento está en el otro sentido, nos está dando un valor positivo. Lo tengo que copiar como tal. En los casos de los momentos yo estoy copiando la información en cualquiera de los dos puntos con el signo correspondiente. En el caso de las cargas axiales no, yo tengo que decirle si es de compresión es positivo, si es de tensión es negativo. Voy a copiar más 5,138 toneladas por metro. Entonces voy por acá arriba, ¿no? Vengo a esta parte y acá está al revés también, ¿verdad? Sería 5,138. Entonces lo más probable es que la otra carga también esté al revés y ya vamos a ponerle 0,00215. Bien, entonces acá también la vamos a poner. Y acá también. Sigamos. Ahora vamos a definir el momento alrededor del eje de Y, pero que esté ligado hacia la carga, que en este caso va a ser la sísmica en la dirección en Y. Vamos a ver. Seguimos subiendo. Ya hemos visto la carga sísmica, ya hemos visto en este caso el valor de la carga viva de total, ya hemos visto la carga sísmica en X. Y ahora sí vamos a ver la carga sísmica en Y. Esta carga sísmica en Y, mire, me da un resultado bien pequeño, porque estoy utilizando un momento de, en este caso, de 1,59. Va a ser entre 1000, 0,00159. Verificamos cómo está en el segundo elemento. Y también en este caso está al revés, ¿bien? Este sería entonces 0,00159. Estoy revisando de que el valor es positivo y acá sería 5,693. Bien, borramos la otra cifra, ahí está, y borramos esta cifra de acá. Muy bien, listo. Ok, entonces ya tengo definida toda la cantidad de momentos que está trabajando en Y. 0,0012 porque me salía un resultado bien pequeño. Acuérdense, ese resultado era del primer momento de la carga muerta. Este primer momento me sale bien pequeñito. Estoy utilizando el momento en 3 relacionado al momento que gira alrededor del eje de Y. Luego tenemos, ¿cuánto? Tenemos 0,002157. Luego tenemos 5,138. Y finalmente tenemos, este es positivo, ¿ah? Los otros dos eran negativos. Y este era positivo de 0,000, dos ceritos, 1,59, ¿no? Ya hemos completado entonces el lado derecho de la tabla, ¿no? Tenemos toda la información del M de Y. Vamos a ir ahora al M de X. Si yo quiero leer toda la información del M de X, quiere decir que estos momentos estarían alrededor del eje 2, porque el eje 2 está paralelo al eje X. Bien, entonces le voy a dar de igual forma al ETABS la orden. Vamos para el cálculo de los momentos en X. Acá tendría que invertirlos, ¿no? Esto va a ser en X. Bien. Entonces, abajo miren tengo menos 55,79 para una carga muerta total definida. Entonces vamos a observar 5,79 está en kilogramos. Quiero sacarlo entonces en toneladas. Ahí está. 0,5578, aunque era 79, ¿no? Voy a poner una cifra. Ahí está. 78. A ver. Entonces es 15. ¿Cuánto era esto? No, este ya está. Este de acá, ¿no? 55,79. Bien, vamos al siguiente. En el caso de la carga viva, también voy a utilizar la combinación total. Voy a marcar la condición de momento 2,2 y voy a reemplazar el dato que está al final de la columna. 14,01 negativo. Sería 0,14. 0,01, ¿no? Negativo. Vamos a observar
la información y también nos sale, ahí está, ¿no? 0,01401. Vamos a ver ahora los momentos alrededor del eje 2 que van en las fuerzas de X y de Y. Serían los dos últimos, ahí está. Sumatoria, en este caso, fuerzas en el sentido X, momento 2,2, y la fuerza que está en la base es 2,15. Y esta es, en este caso, tiene un estado positivo, sería 0,00215. Regresamos por acá. Ponemos la información en el programa, 0,00215. Y finalmente la fuerza que está yendo en el sentido Y, ¿no? Acá va a tener un momento que está girando alrededor del eje X de ¿cuánto? 5,692 o 693 toneladas por metro, ¿no? Entonces vamos a verificar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí parece que los momentos que estaban alrededor del eje Y y del momento en X están correctamente ubicados, estaban al revés. Tenía que verificar entonces los sentidos en base a los ejes locales, ¿ok? Entonces con esas condiciones vamos a empezar a hacer el análisis, ¿bien? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Tenemos que empezar a hacer el desarrollo entonces del ejemplo. ¿Alguna pregunta con respecto a los datos que se tienen del TAPS o de la lectura? ¿O tengo que volver a repetir alguna parte? A ver. ¿Cuál es la base para poder encontrar los momentos? Es que ustedes identifican sus ejes locales. Ustedes saben hacia dónde van sus ejes locales 1, 2 y 3 y los comparan con los ejes globales, entonces ya podrían decir que los momentos que giran alrededor de cada eje van a ser esos mismos, ¿no? Si este de acá gira alrededor del eje 2, el eje 2 se parece al eje X, por lo tanto es llamado momento alrededor del eje X. Si el momento que está girando alrededor del eje 3 es paralelo al eje Y, entonces ese momento gira alrededor de ese eje Y, ¿verdad? Porque ambos son paralelos. Acuérdense, estamos midiendo los momentos que giran alrededor de un eje, no los que están paralelos en una dirección de análisis. Entonces, gracias a eso también la tabla se ha podido corregir en esa parte, ¿no? El momento que está ligado a una fuerza en X debería estar relacionado a un momento en Y. Fuerza en X, momento en Y, y fuerza en Y, momento en X, ¿no? Al revés. Entonces, esa sería la condición para empezar el diseño. Muy bien, vamos a empezar entonces a hacer los cálculos inerciales. Si no hay ninguna pregunta. Vamos a poner los datos por acá. Ya, listo. Sí. ¿Cuál? ¿Qué es lo que necesitas? Del ETAPS. Ya, vamos a ver de nuevo. En el ETAPS hay una definición de ejes por defecto. El programa, ¿qué es lo que hace? Cuando ustedes le piden que hagan check acá, en la opción de Frames y Local Access, les va a mostrar esos ejes automáticamente. Es decir, esta distribución de 3 ejes de color verde, azul y rojo ya lo decide el ETAPS, no lo van a decidir ustedes. Pero ya tienen que saber qué significa cada uno de ellos. El eje de color rojo es el eje 1, el eje de color verde es 2 y 3. Ese también es esa es la misma nomenclatura también en el SAP, no va a cambiar. Solo que el SAP no lo define de color verde al 2, sino lo define de un color cian, de turquesa. Y te vas a dar cuenta, porque los otros dos son rojo y azul, eso se repite, entonces son 1 y 3. Luego, si yo sé que esta es la definición de ejes de mi columna, tengo que verla de manera tridimensional. La veo así mejor, porque si no, no voy a poder entender dónde está la lectura de los momentos en X y en Y, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a colocar la ubicación de los ejes locales. La ubicación de los ejes locales de mi columna va para arriba 1, bien, porque va en el sentido más largo. De acuerdo al ETAPS, el eje 2 va en ese sentido, porque en planta está así, en planta lo puedo ver así, o en ese corte tú estás viendo que está yéndose hacia la derecha, ¿verdad? Yo estoy viendo la esquina del edificio. Estoy viendo qué esquina. Estoy viendo esta esquina, este lado de acá. Entonces el eje 2 está viniendo de esa forma, para allá. Cuando tú tengas tu modelo en el ETAPS también te vas a dar cuenta, ¿no? A qué eje está paralelo. Entonces yo estoy viendo que mi eje 2 está paralelo ¿a quién?
Está paralelo a X. Bien, va 1. Entonces el eje 2 va en ese sentido, por lo tanto ya le defino el paralelismo. Luego el eje 3 está yendo en el sentido perpendicular. Estoy haciéndole girar al eje 2 90 grados, así, de manera antihoraria, ¿no? Y también puedo observar que del etaps el eje pues está paralelo al eje Y, ¿no? Si ustedes agrandan la figura, se hacen un zoom, se van a dar cuenta que en esta esquina inferior izquierda están los ejes globales. Los ejes globales tienen el eje Y, X y Z para arriba. Entonces el eje Y, que está de esta forma, es paralelo a este. Quiere decir que van en el mismo sentido. Probablemente en alguna columna les va a resultar lo siguiente. Y quizás les pueda dar alguna confusión, ¿no? Los ejes locales pueden estar rotados. ¿Cómo así? Por ejemplo, hemos tenido columnas laterales que las hemos definido primero así, ¿verdad? Las columnas laterales las hemos definido así, ¿correcto? Pero luego las columnas laterales de los bordes, ¿cómo las hemos cambiado? Las hemos rotado nada más, ¿sí? Las hemos rotado. Y al hacer esa rotación, el eje 2 ahora está apuntando para allá. El eje 1 sigue apuntando, en este caso creo que apunta para abajo, si no me equivoco, si no está apunta para arriba. O pongámosle así, ¿no? Que apunte para arriba, no importa, que apunte para arriba. Así. ¿Y el eje 3 hacia dónde iría? ¿Hacia dónde iría el eje 3? Regla de la mano derecha nomás pues, ¿no? 1, 2, 3, sí. Entonces el 3 está yendo para acá. Muy bien, entonces comenzamos otra vez, ¿no? Si este fuera el caso de su columna, al momento de dibujar seguramente se va a dibujar así. Así sucedió como hemos hecho, ¿no? En el modelo yo no estoy rotando nada de la columna central, ojo, yo no he cambiado adrede ninguna de las posiciones de los ejes locales, porque yo lo he dibujado, yo le he puesto 30 por 30 y lo he dibujado de frente. Entonces el ETAPS ya le puso los ejes de por sí. Quiere decir que esta es la dirección, digamos, por defecto que tiene el programa. Entonces, si esa es la dirección por defecto, este eje local 2 es paralelo a X. Lo puedo observar ahí, lo puedo observar en el programa. Se van a dar cuenta a simple vista. El eje local 3 es paralelo a Y. Muy bien. Entonces, cuando yo le pida al programa la información, ¿cuáles son los momentos que van alrededor del eje de X? Ya son aquellos que rotan pues alrededor del eje X, ¿no? Así. Entonces, ¿cuáles serían? Son aquellos que en la columna estarían rotando alrededor del eje 2. Entonces, digamos, es como que le estuviera pidiendo la información alrededor del eje X. ¿Bien? Y luego le voy a decir, quiero que me des la información de los momentos que rotan alrededor del eje Y de la columna, ¿no? Entonces, el eje Y tiene una forma muy parecida o idéntica que el eje 3. Los momentos que rotan alrededor del eje de Y son estos, ¿no? ¿Quién es el parecido? Es este de acá. Entonces los momentos que están rotando acá son los M de Y. Bien, entonces cuando yo le pida al programa la información, este será M de 3. ¿Qué sucedería acá? Si yo le quisiera pedir al programa el M de X, ¿con cuál debería trabajar? Y el M de Y, ¿con cuál debería trabajar? A ver. Con el Y y con el X. M de X, ¿con quién debería trabajar? Con Y. ¿Con qué M? ¿Con el M de 4? No hay 4 ahí. ¿Con cuál? Con Y. A ver. Con 2. Claro, así es, muy bien, con 3. Porque ¿quién es X acá? ¿Dónde está el eje X? El eje X está paralelo en la misma posición, ¿no? El eje X global, al momento de hacer girar a sus columnas, ¿ha cambiado las posiciones globales de todo el edificio? No, pues la posición global del edificio se sigue manteniendo en X y Y, eso no se ha alterado. Entonces, ¿qué se ha alterado? Se ha alterado la posición de sus ejes locales, ¿no? Yo no le voy a decir al programa que rote todo, al final me va a salir el mismo resultado, ¿cierto? Voy a tener la misma, es como que yo le dijera al programa rota todo así, ¿no? No tendría sentido. Yo quiero que solamente rotes la columna que está ubicada ahí. Listo, entonces de esa forma voy a tener la ubicación. Quiere decir que para sacarle la información de los momentos en X, este es paralelo a este, ¿verdad? 3, 3, muy bien. Y los momentos que necesito alrededor del eje de Y, ¿a quién le pediría ahora? A M2, ¿no? Entonces miren la diferencia, ¿verdad?
Antes era m de y con 2, ahora en esta posición era m de y con 3. Antes era m de x con 2, ahora es con 3. Entonces va a depender mucho de la posición de su columna para definir el eje local, en pocas palabras. ¿Bien? Tienen que definir primero cuál es su eje local. No es difícil, le tienen que decir al programa muéstrame los ejes locales nomás y ustedes a simple vista vean qué eje está paralelo a qué eje global, ¿no? Eje X o eje de Y. Ese momento que salga de 2 o de 3 va a ser el momento que rota alrededor del X o del Y. Nada más. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta más. A ver. ¿O hay alguna duda? No, vamos a la práctica entonces. No olvidarse, ¿no? Las cargas axiales que están en compresión se van a replicar con un valor positivo y las cargas en tensión con negativo. Y acá también estoy haciendo lo mismo, ¿no? Pero en este caso, perdón, en los momentos no. En los momentos tienen que ir todos positivos o todos negativos según como les haya dado el resultado del programa. Entonces comenzamos. A ver, hasta donde nos dé la hora. Porque el ejercicio es un poco largo. Bien. A ver, ¿puedo borrarlo? Ya, entonces antes de entrar al ejercicio vamos a aprovechar para estudiar el diagrama de interacción. Ya, ahora voy a ver si lo tengo acá, la superficie de interacción y lo estaba. Y eso lo vamos a hacer mejor con el ejercicio. Esta es la solución del ejercicio 7.5. Vamos a ver. Vamos a ver aquí 49, 4, 34, 10, 74, 8, 3, 99, 1, 5, 36. Está bien, acá es al revés. Sería 0.30. Acá es 0.05579. Acá es menos. Bien,
Ahora sí, vamos a determinar entonces los ábacos. Primero necesito alguna información, ¿verdad? La información de parte de los datos que tengo de la columna son las siguientes. Primero me están indicando que el diseño lo tengo que hacer con una varilla de media. Entonces, al tener una varilla de media, estribos de 3/8 y un recubrimiento libre de 4 centímetros, tengo que calcular el recubrimiento al centroide, sí o sí. Entonces vamos a ver. ¿Verdad? Listo. Imaginemos, ¿no?, que sea un armado cualquiera. La idea es que todavía no tenemos cuál es la cantidad de acero y el número de varillas, pero supongamos que haya 4 varillas nada más. Y ni siquiera sé si la cuantía está cumpliendo, no, la verdad. Vamos a observar. Esta columna también tiene un armadito de fierro, ¿no?, que tiene interior, que es su estribo. Su estribo es de 3/8. Ahí está. Su acero principal es de media. Y lo que yo necesito saber es cuál es el recubrimiento al centroide. Medir desde el centro de las varillas hacia la parte externa cuánto hay. Recubrimiento al centroide. ¿Por qué necesito este dato? Porque van a ver, para hacer uso de los diagramas de interacción, voy a necesitar calcular esa medida. Y además yo conozco que esta distancia es el recubrimiento al centroide. Perdón, recubrimiento libre. Es de 4 centímetros. Entonces, el recubrimiento al centroide estará dado por ¿qué cosa? Estará dado primero por el recubrimiento libre más el diámetro del estribo. Le vamos a poner mejor así, diámetro del estribo más la mitad del diámetro de la barra longitudinal, ¿ya? Entonces, el recubrimiento al centroide debería ser igual a 4 centímetros más el diámetro del estribo es 3/8 de pulgada por 2,54 centímetros más la mitad del diámetro principal, un medio de un medio, ¿no? Porque el fierro principal es de una mitad de pulgada por 2,54 centímetros. ¿Cuánto me va a salir esta cantidad? 5,588, ¿no? Utilizando un fierro de media y utilizando un estribo de 3/8. Muy bien, entonces como tengo datos necesito también saber, como yo voy a hacer el análisis en las dos direcciones, voy a aplicar el efecto en el sentido en X y en el sentido en Y, tengo que revisar qué ábaco voy a utilizar del ACI. Entonces el ACI les plantea la siguiente condición, ¿no? Voy a proyectar este abaco, a ver, para que lo puedan observar de una vez, ya que otro dato no lo necesito, todos los datos estaban ahí en la tabla. Luego vamos a regresar ahí. Entonces vamos a decirle que nos muestre los abacos de la serie. Vamos a ponerle datos, vamos a ponerle definición de abacos. De abacos así. Entonces vamos a proyectar. ¿Qué es lo que nos pide el abaco del ACI para poder elegir? Nos pide, primero yo voy a ubicar un abaco del ACI que es el primerito de toda una lista. Ustedes van a tener un montón de abacos. De preferencia vamos a trabajar con los abacos que tienen el refuerzo distribuido en las 4 caras de manera uniforme, porque voy a hacer el diseño también de esa forma. Voy a hacer que cada cara de la columna tenga la misma cantidad de varillas, 3, 3, 3, 3. No voy a hacerlo con un diseño solamente de 2 varillas o de 2 capas, no quiero que toda la superficie esté completa. Entonces miren, los abacos se caracterizan primero, para poder seleccionarlos va a depender de la calidad de los materiales. Entonces yo debería definir primero cuál es mi F' de C. ¿Cuál es para este problema? 200 200 C.
10, ¿verdad? Porque es el concreto que he utilizado desde que he empezado a hacer mis diseños de vías hace ya en la semana 4. Este 210 lo tengo que transformar a PSIs. Y creo que es KSIs ahí, ¿no? Ya, sí, ahí es KSIs. ¿Cómo puedo llevar el concreto de kilogramo a KSI? Lo tengo que dividir entre 70. ¿Cuánto debería ser? Sería 3 KSIs. Quiere decir que el primer dato que necesito saber es que mi concreto es de 3 KSIs. Muy bien, puede ser esta tabla, puede ser la siguiente, también puede ser, como también puede ser esta, ¿no? Y otras más que están más adelante. Entonces todavía me falta más datos que definir. Vamos al siguiente, que es la calidad del acero. Si la calidad del acero es F de Y de 4200, es decir, su esfuerzo de fluencia, ¿cuánto será en KSI? Será 60 KSI, porque también lo tengo que dividir entre 70. Entonces puede ser esta 360, puede ser esta también 360, puede ser esta también 360, como también puede ser esta, ¿no? Y además todas ellas son columnas rectangulares o cuadradas, cualquiera de los dos. Entonces me está faltando definir este gamma. ¿Cómo calculo este valor de gamma para la tabla? Si ustedes se dan cuenta, en el lado derecho de la tabla pues hay una tremenda columna, ¿no? Esta columna tiene dos medidas, tiene un H y tiene un H por gamma. Entonces es necesario definir quién es H en la columna. De los datos yo sé que mi columna tiene una distancia en X es igual a 30 centímetros y una distancia en Y es igual a 30 centímetros. O bien acá también, ¿no? L de X y L de Y, ¿no? Porque hemos dicho que en columnas yo no voy a definir H o B, porque voy a tener una confusión luego al usar los diagramas de interacción. ¿Bien? Listo, si es así, entonces, ¿qué necesito? Necesito buscar ese gamma. El método ACI me dice, ¿no? Esta es tu columna, ¿bien? Este es tu sentido de análisis, ¿no? Esta es tu dirección de análisis, por ejemplo así. Este es tu sentido de análisis. No le vamos a decir que sea el sentido en X ni en Y, solamente es un sentido de análisis, nada más. En ese sentido de análisis tienes para la columna una distribución de armadura determinada, ¿no? No sé, pues puede ser por el mismo ejemplo, puede ser así, ¿no? Pero si tú tienes esa forma de análisis, entonces tu H tiene que ser aquel que vaya paralelo a la dirección de análisis. Entonces, este es mi H, ¿no? El H es paralelo a la dirección de análisis. Quiere decir que si yo trabajo en X, mi H, ¿cuál va a ser? Mi L de X. Si yo trabajo en Y, mi H va a ser L de Y. Bien. ¿Qué más necesito? Necesito la medida hacia el centroide de cada varilla. Así, interior. De los extremos, ¿ah? Porque puede ser que ustedes también tengan un conjunto de varillas internas adicionales. Por ejemplo, ya pongámosle pues acá, acá, acá y acá, ¿no? Como está creo en el ejemplo. Entonces, no importa cuántas varillas internas tengan, solamente yo necesito la distancia entre los centroides de las capas exteriores. Y esta distancia se va a medir a través de un gamma por un H. ¿Y esta distancia sobrante a cuánto es igual? ¿Me pueden decir? ¿A cuánto es igual esta distancia sobrante? De acá y de acá. Recubrimiento libre más. Se llama recubrimiento al centroide. Ah, Recubrimiento al centroide, ¿verdad? Ya lo tengo. Entonces ahí puedo plantear una ecuación. ¿Qué ecuación puedo plantear de esa forma? Puedo decir que H, ¿dónde, no? Donde H es igual a ¿qué cosa? Es igual a 2 veces el recubrimiento al centroide. ¿Qué más? Más gamma por H. Entonces, gamma ¿a cuánto será igual? Resta y división, ¿no? H menos 2 veces el recubrimiento al centroide entre H. Entonces ahí está mi formulita para el gamma. Muy bien, pero usted me dice el sentido de análisis. Claro, cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo ya de poder definir el abaco de la CI, tengo que definir ya. Voy a trabajar primero con un sismo en X, ¿no? Para sismo en X, ¿no? Para una dirección de análisis, si quieren, ¿ya? No le pongamos sismo. Para una dirección de análisis en X, ¿no? Acá también. Esto es sentido de
análisis o dirección de análisis. Si mi dirección de análisis es en X, entonces ¿cómo vamos a calcular esta situación? Tengo que definir que mi H es igual a ¿cuánto? Va a ser igual pues al L de X, ¿verdad? Y este va a ser igual a 30 centímetros. Para este problema no habría mucho inconveniente si yo tuviera error de colocar el L, ¿no? Porque los dos son iguales. Pero si yo tuviera el caso de una columna rectangular, ahí sí debo tener mucho cuidado. El L de X o el L de Y va a depender mucho de la dirección de análisis. Entonces el L de X es 0,30 para ese primer caso. Por lo tanto, tengo que calcular un gamma de X. El gamma de X que me va a permitir utilizar una tabla se calcula como 30 centímetros menos 2 veces por ¿cuánto? 5,588 centímetros sobre 30 centímetros. Entonces este gamma de X ¿cuánto me sale? Si ustedes superan. Bueno, no lo tenía en la otra diapositiva, pero ya no lo muestro. Necesito su cálculo, a ver. 0,6 algo más sale, ¿no? 0.627. 627, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de esta configuración de gamma yo tengo que reducir a un valor que me permita elegir la tabla. ¿La tabla qué tipos de gammas tiene? Tiene un gamma de 0,6, tiene un gamma de 0,7, ahí está, tiene otro de 0,8, ¿bien? Y tiene uno de 0,9. Porque cuando ya pasa de 0,9 al siguiente valor de la gráfica, ya cambia de concreto, ¿no? En este caso ya es un 4, me parece. Ahí está, ¿no? 4K6, ¿qué concreto es? 280, ¿verdad? 4 por 7, 280. Entonces, ¿a cuál se va a aproximar más este valor? ¿A cuál de los gammas? Así es. Este lo vamos a aproximar. Mire, en realidad no se debería aproximar. Lo que yo tendría que hacer es sacar para el gamma anterior y para el gamma después, tendría que sacar los valores y tabularlos o interpolarlos. Pero como es un tema mucho más práctico, no lo vamos a hacer. Lo único que vamos a decir, el gamma utilizado va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0,6. Si esto ya supera 0,4, es decir, 0,65 o 0,66, ¿a cuánto lo voy a aproximar? A 7, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Para la parte práctica o para sus trabajos también. Al final y al cabo, la diferencia mínima que existe entre este dato y este dato no va a afectar tanto el diseño de los sábados. Lo que sí podría afectar es que esté más pegado a 5, ¿no? 65, 64, 66. ¿Bien? ¿En el qué? ¿En dónde? ¿En el examen? No, en el trabajo final se va. En el trabajo sí, lo pueden hacer de esta manera. Aproximarlo al más cercano. ¿Ya? ¿Qué más necesito ahora? Necesito saber el código del ábaco, ¿no? El código del ábaco, ¿cómo lo defino? El código del ábaco será el R con la resistencia del concreto, que en este caso sería 3, ¿qué más? Punto o guión, la resistencia del acero, 60, y el punto del gamma 6, ¿no? Entonces esa es mi tabla. R3-60.6, entonces busco esa tabla, ¿no? O busco esa gráfica, R3-60, ¿dónde estás? Arriba, ¿no? Ahí está, esta. Bien, entonces esta tablita es la que yo voy a utilizar. Sin embargo, veamos, ¿no? En el sentido en Y será igual, para este caso. Para la dirección de análisis en Y será igual. ¿Qué dicen ustedes? Claro, porque la columna es simétrica en las dos direcciones, pero aún así hay que colocar. Acá me faltó agregarle algo, ¿no? Si ese es mi H, mi B es igual a ¿quién? Mi B es igual a L de Y. ¿Por qué hago H y B? Porque estos son los parámetros que vamos a usar en las tablas biaxiales. En este caso, el H, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual al L de Y, pero a pesar que es una columna cuadrada, tengo que saber definirlo, porque si me toca una columna rectangular, los valores van a cambiar en H y en B. Acá va a ser 30 centímetros, ¿bien? Si en caso ustedes tengan columnas rectangulares para sus trabajos finales. Y este será B de L de X, será también 30 centímetros. ¿Por qué hago una columna cuadrada? Porque voy a poder utilizar un solo ábaco, pues, ¿no? Digamos, me va a permitir utilizar un solo ábaco para un problema. Y en el examen también va a venir así seguro, van a tener que usar un ábaco, ¿no? El punto 6, el punto 6 sale de esta partecita.
el 60. De ahí. Muy bien, entonces calculamos otra vez el gamma. El gamma en este caso de Y va a ser 30 centímetros menos 2 por 5,588 centímetros, todo sobre 30 centímetros, y al final me va a salir igual, ¿no? Me va a salir, ¿cuánto me salía esto exactamente? 0.6. Ahí está, ¿no? Me perdí. Estoy ciego. 0,627. Y entonces al final eso también me permite decir que el gamma de Y lo voy a aproximar a 0,60, y voy a usar también para este sentido de análisis la misma tabla. ¿De acuerdo? Entonces, para explicar un poquito más, ¿qué contenidos tiene la tabla ahora, si ya ha sido elegida? La tabla tiene dos contenidos. Tiene una magnitud en el sentido de las abscisas, que es el valor de R de N. Vamos a ver, datos de tablas, ¿no? O formulaciones de la tabla. Y de esas formulaciones yo puedo identificar muchas cosas más que me van a permitir calcular o bien los momentos nominales o bien las cargas nominales que necesito para Bresle o para el contorno de carga. Entonces, la primera de ellas es este dato, ¿no? Miren, el RDN es una medida que se da en las abscisas. Vamos a ponerla acá, en X. Voy a tener el RDN igual a... ¿Qué es lo que es igual el RDN? El RDN es una función que depende de la carga nominal por la excentricidad sobre el F' de C por el área bruta de la columna por el H. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. Como en las tablas están definiendo un H, yo tengo que saber decir allá qué tabla es la que me compete medir. Si yo voy a elegir cualquiera de estas dos, tengo que saber que si yo trabajo en la dirección en X, yo ya sé quién es mi H y mi B. Si yo voy a trabajar en el sentido en Y, yo sé quién es mi H y mi B, ¿no? Están invertidos en esa forma. Pero como es una columna cuadrada, pues no tengo ningún problema. ¿Qué más tengo? Tengo la medida en Y, tengo un valorcito de medida en Y. En Y se le llama el KDN, y el KDN es una función del P sub n sobre F' de C por el valor de A de G. Le quitamos la excentricidad y le quitamos el H, ¿bien? Entonces hay una relación. Ustedes se dan cuenta, ¿qué haría si yo propongo lo siguiente, no? Esas son las ecuaciones generalizadas. Si voy a hacer lo siguiente, divido el RDN sobre el KDN, ¿qué va a pasar? Voy a tener lo siguiente, ¿no? P sub n por el valor de E sobre F' de C A de G por el H sobre P sub n sobre F' de C A de G. ¿Bien? Si yo hago esa división, estoy observando que hay algunos términos que se van a eliminar. Por lo tanto, entonces, yo podría hacer la siguiente simplificación. ¿Quiénes se me van a ir? Se me va este y este. Quiere decir que esos dos coeficientes, en algún momento voy a necesitar relacionarlos para poder calcular este RDN sobre KDN es igual a una excentricidad sobre H. La excentricidad puede ser en X o puede ser en Y, no se olviden, puede ser en X o puede ser en Y, es una fórmula generalizada, ¿ya? Esta es una fórmula general. Como también lo puede ser lo de arriba, ¿no? Pero esa fórmula de acá arriba, estas dos, no me van a servir mucho en ese formato de RDN y KDN, porque si yo calculo a partir de esto RDN y KDN conociendo la excentricidad y el H, lo hago más fácil. RDN y KDN dependen de ambas y dependen de estos dos valores, que sí los puedo obtener de la información anterior, los puedo obtener del análisis estructural, ¿verdad? Y el H también ya lo tengo acá, de datos de la columna. Pero, ¿qué es lo que necesito? Necesito un dato que me ayude a poder resolver el problema de Bresle y un dato que me ayude a poder resolver el problema del contorno de carga. Allá. Entonces, si yo conociera el valor del RDN, puedo calcular la carga por la excentricidad. ¿Qué da esto? Da un momento llamado m sub n. Ya. Entonces, si conozco el momento, puedo ya determinar ese valor para el contorno de carga. Quiere decir que de acá yo puedo despejar esa ecuación y decir lo siguiente, ¿no? Sería el RDN
por el f' de c a de g por la excentricidad. Perdón, por el h, ¿no? Entonces ahí está mi segunda ecuación importante. Como también puede ser que yo necesite la carga para Bresler, entonces acá utilizo el despejo. La carga nominal será el KdN por el f' de c por el a de g. ¿Conozco el área bruta de la columna? Sí. ¿Conozco el f' de c? Sí. ¿Conozco el RDN o el KdN de esta relación? También lo puedo calcular, ¿no? Siempre que conozca una de ellas. Entonces, tengo la siguiente ecuación, ¿no? Si yo trabajara ahora, porque puede ser que en el caso de MDN yo no sepa el valor del RDN, si no conozca el KdN, al revés. ¿Qué pasaría si al revés yo no conozco el RDN y sí conozco el KdN? Entonces lo puedo reemplazar con ese valor, ¿no? Supongamos, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, sería el RDN, es un valor que depende del KdN, excentricidad por H, o el KdN es igual al RDN H por la excentricidad, ¿verdad? Cualquiera de esos datos yo los puedo reemplazar acá. Si este lo combino con este valorcito, ¿qué ecuación me va a dar? Si esta yo lo combino con esta ecuación, ¿qué ecuación me va a dar al final? Veamos. Este sería el momento nominal, que también puedo definirlo en función del KdN, será por la excentricidad sobre el H, multiplicado ¿con quién? F' de C, A de G por el H, ¿no? Se van a dar cuenta que ahí se me eliminan las H, pero lo voy a dejar de esa forma, porque es muy probable que este dato ustedes ya lo tengan calculado como un valor exacto. Entonces lo multiplico por H, no me preocupo. Tercera ecuación, o cuarta ya, ¿no? Cuarta ecuación para definir mis momentos nominales para el contorno de carga. Si yo quiero reemplazar acá el valor del KdN, ¿cuánto me va a salir? Va a salir pues E sub Pn será el RdN, ¿no? Y si quieren lo pueden hacer así, ¿no? Sería E sobre H. Ese dato ya lo conocen. Acá simplemente estoy llevando al denominador el H, ¿no? Y ya conozco esta relación. Sería por cuánto? Por f' de c por el a de g. Quinta ecuación que yo puedo utilizar para calcular el valor nominal. Entonces, se dan cuenta que a partir de estas dos ecuaciones y esta tercera, o a partir de esas dos nomás salen todas las relaciones. ¿Y de dónde salen esas dos ecuaciones? Con solo mirar su diagrama de interacción. No necesitan recordarse de la fórmula, ¿no? Solo necesitan ver el diagrama de interacción que tiene el ACI. Ven, lo dividen, calculan esta relación la reemplazan acá para calcular o bien el momento en función de RDN o bien el momento en función de KdN, porque una de las dos voy a poder calcular, no van a poder ser las dos. Entonces necesito ambas variables, ¿no? Necesito ambas incógnitas, ambas ecuaciones necesito. Como también la carga nominal la puedo calcular en función de las dos. ¿Ya? Entonces, de esa manera funciona el diagrama de interacción. Vamos a empezar, a ver si nos alcanza el tiempo. Profesor, Sí. una de las ecuaciones que tenemos en esta tabla, por ejemplo, para que estamos analizando la tabla de referencia 66, ¿esta ecuación está establecida para todas las tablas o solo para esta única tabla? ¿Te refieres a esta gráfica? No, para todas están. Mira. Todas las gráficas son están utilizando estas medidas. Entonces, Y ya. La ordenada calcula KdN y la abscisa calcula RN. Sí. La abscisa, que es el eje X, calcula el RDN y acá está el KdN. Es decir, KdN versus RDN. Y aprovechando también la pregunta de su compañero, estas gráficas son adimensionales, digamos, no tienen dimensiones. ¿Cuánto me sale acá de unidad? A ver, ¿cuánto me sale la unidad de KdN? La fuerza con una fuerza. ¿Cuál es la unidad de KdN? Adimensional, ¿verdad? Esta unidad es kilogramos fuerza, digamos, por kilogramo fuerza por centímetro cuadrado por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Se me elimina todo, ¿no? De igual forma, el RDN, a ver, reemplazando, ¿qué me va a salir? Va a salir kilogramo fuerza por metro por la excentricidad, ¿no? Kilogramo fuerza por, ya pongámosle por metro cuadrado, no sé, no importa. Por metro cuadrado por metro. Se va.
Entonces, los coeficientes, aprovechando el comentario de su compañero, estos coeficientes son adimensionales. Es decir, funcionan para cualquier columna que tenga esa forma rectangular, sin importar el número de varillas. No, claro que debe tener un número de varillas completamente distribuido de manera uniforme, es decir, 3 a cada cara, 4 a cada cara, 5 a cada cara, 2 a cada cara, como quieran ustedes. Pero debe tener el mismo número de varillas en todas las caras, si no, no funciona. Pero profesor, he visto diagramas que utilizan solamente 2 caras, claro, más adelante hay otros diagramas. Ustedes pueden aplicar también si quieren hacer el análisis por separado, ¿no? No lo hacemos porque estaríamos utilizando hasta 3 gráficas y eso sería muy tedioso, ¿verdad? Y hasta hay gráficas circulares, ¿no? Mire, más adelante está... Aquí está, ¿no? Mire, el análisis se da solo en un sentido. Pueden utilizarlo, sí, pueden hacerlo y después combinan y lo llevan a la ecuación y la ecuación nuevamente lo van a tener que revisar con el diagrama que tiene las 4 caras. Entonces ya es un trabajo insulso, creo yo. Mejor es trabajar de frente con el diagrama que tiene el refuerzo en las 4 caras. Y hasta tienen, creo, secciones circulares, ¿verdad? Creo que están más abajo, no me equivoco. Es alta la información, ¿verdad? Es bastante. Ahí están, ¿no? Secciones circulares. ¿Ok? Pero es bien raro que les toque secciones circulares, salvo que sean estéticas. Tengan alguna definición, ¿no? Por estética. ¿Eso te lo tomo en el enviar? Sí, sí te lo voy a enviar eso también. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá ahora que ya sabemos el uso del diagrama? Primero tenemos que buscar los valores que necesitamos, pues necesitamos buscar las excentricidades, si no, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Necesitamos un dato que es la excentricidad de los resultados. ¿Cómo llegamos a esta información? Entonces tenemos que generar, número 3, cargas últimas y momentos últimos. Entonces acá hay un trabajo bastante largo, ¿sí? Tenemos que determinar las cargas últimas y momentos últimos. Tenemos que hacerlo poco a poco. Bien. Ok, entonces voy a regresar a la visual que teníamos del ejercicio con respecto a los datos ya corregidos. Bien. Ya, eso también se lo voy a pasar. Voy a voltear nomás las diapositivas, ¿no? Los momentos en X deben ir primero. No tengo ya todo claro, los momentos en X tienen que ir primero, así que voy a pasar el orden de las diapositivas nomás. Los momentos en Y los voy a poner al final. Y vamos a empezar a hacer el cálculo. Acá. Bien. Ojo que, miren, en el examen puede ser que el profesor que plantee esa pregunta solo les ponga una sola línea de cargas en X o en Y. Ahí ya no se compliquen la vida. Cojan ese sistema de cargas y planteen sus 5 ecuaciones, nada más. Pero acá tengo 2 valores distintos. Tengo un sismo en X y un sismo en Y. Tengo que hacer no solamente 5, sino tengo que hacer 9 combinaciones acá. Bien, son 9 combinaciones. ¿Por qué 9? ¿Alguien me puede decir por qué 9 combinaciones? La primera es ¿con quién? Carga muerta, con carga viva y carga sísmica de X. Ahí van 5 nomás. Y luego tengo que utilizar carga viva y carga muerta, otras 4 más con esta, pues. ¿No? Es un sismo diferente. Entonces tengo que combinar esas cargas de esa forma. ¿No? Entonces son 5 más 4, que es esta, 9. 9 estados que tengo que resolver para el problema. Entonces, hasta donde lleguemos, ¿no? Vamos primero con el primer estado. El primer estado es, vamos a definir primero las cargas últimas, cargas. Las cargas entonces sería la primera combinación 1 será, es un poco tedioso, ¿no? Pero lo tenemos que hacer. 1.4, yo no voy a colocar las variables, 1.4 de la carga muerta que es 49,434 más 1,7 de la carga viva. 10,744. ¿Cuánto me sale esto? Voy a proyectarlos mejor porque necesito ver los resultados.
sale esa primera? 87 punto. 472. Ya, muy bien. 847, creo que con 4 cifras está bien. 87,47 toneladas fuerza. Siguiente combinación, número 2. Sería entonces 1,25 de la carga muerta, 49,434, más, ¿verdad? Más 10,744, más la del sismo. ¿El sismo cuánto es? El sismo es 3,991. El sismo en X, ¿verdad? ¿Cuánto me sale esto? 79,21. Seguimos, carga última 3, 1,25, 49434 más 10,744 menos 3,991. Ahora sí yo tengo que verificar cada estado, porque la excentricidad puede ser definida para cargas muy bajas. O sea, no necesariamente el estado más crítico puede estar en las primeras dos, puede estar en el medio. Porque como tengo dos métodos, tengo el método de Bresler y el método de contorno de carga, que es el método de momentos, puede ser que las combinaciones más pequeñas, que tienen carga axial menor, tengan inconvenientes con el método de contorno de carga. Entonces ahí tengo que usar la otra ecuación, ¿bien? Así que tengo que definir las 9, sí o sí. 71,23. Combinación 4 por acá. La combinación 4 tiene 1,09, ¿verdad? La carga muerta, que es 49,434. Ya no le estoy poniendo unidades porque saben que están en toneladas. Más 3,991. ¿Cuánto me sale ese valorcito? 48,48. Luego, la combinación 5 será 0,9, 49,434 menos 3,991. Entonces, y ahí sale 40,50, ¿no? Entonces, miren, hasta acá, todo lo que he trabajado desde la combinación 2 hasta la 5 le pertenece a la carga en X, ¿no? Le pertenece al sismo en X. Sismo en X. Ahora sí, comenzamos con las otras 4 combinaciones para la carga del sismo en Y. Vamos a ponerlo. Entonces, P de 6. P de 6 es 1,25 por... Vamos a completar nomás hasta ahí, ¿sí? Porque ya estamos en la hora.